A lo largo de la semana pasada y esta, pues hemos hablado con todas las compañías de calificación, las más importantes del mundo. Ya nos faltaba Fitch Ratings y por eso le agradezco mucho a Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, que nos tome la llamada. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para ti y para tu auditorio. Gracias por tomar la llamada, Gerardo. Y preguntarte, pues, ¿cómo se ve desde la óptica de Fitch, pues, estas primeras semanas en la larga transición de México luego de la elección del 1 de julio, sobre todo porque, pues, el presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador, va dando señales, ayer anunciadas 50 puntos tendientes a los temas de austeridad, pero también, por el lado del gasto, pues, programas como duplicar las pensiones universales para las personas de la tercera edad, las becas para los jóvenes, pues, varios asuntos en ese orden. ¿Cómo se va viendo desde la óptica de Fitch? Bueno, pues mira, yo te diría que desde nuestra óptica, precisamente lo que estás mencionando es el tema quizás más importante a estar monitoreando, ¿no? Porque precisamente durante la campaña López Obrador estuvo manifestando todos estos programas, lo que son las becas, lo que son las pensiones, lo que pudiera ser incremento en inversión pública y bueno, pues un tema importante va a ser cómo va a balancear esta posible expansión del gasto con disciplina fiscal y financiera, que también fueron elementos que quizás no mencionó en la campaña, pero sí el 1 de julio. Entonces, para nosotros es importante saber si todos estos proyectos o programas de austeridad van a ser suficientes para compensar un posible incremento en el gasto y mantener digamos, en equilibrio las finanzas, y no sabemos si va a ser posible una trayectoria de superávit en los próximos años, pero si no, al menos que no incremente de manera importante la deuda con respecto al PIB, porque este sí debe ser un elemento que presione a la baja la calificación soberana. Por supuesto, ¿cómo se observa el margen de maniobra, independientemente de los anuncios que se van dando, las señales que se van lanzando? ¿Cómo se ve el margen de maniobra para la siguiente administración? En términos fiscales, en realidad, pues el margen, sobre todo si partimos de un supuesto en el que no incrementarían impuestos, el margen de entrada se ve un tanto estrecho, hablando de términos, fiscales, ¿no? Si pensamos en términos legislativos, pues totalmente es lo opuesto. Sucede lo contrario, dado que, pues López Obrador va a tener mayoría en ambas cámaras. Y por lo menos en lo que se refiere a modificaciones de leyes, hay que recordar que tanto el presupuesto como la ley de ingresos pasan por el Congreso, pero en este sentido, pues teniendo mayoría en ambas cámaras, pues va a tener flexibilidad para llevar adelante su programa prácticamente como lo tenga pensado, ¿no? Por supuesto. Y mucho tendrá que ver la renegociación del Telecán, ¿no? Que es otro de los factores clave. Ahora, ¿qué calificación tiene México para Fitch? Para nosotros está en BBB+, con perspectiva estable. ¿Y desde cuándo está BBB+? Bueno, BBB+, en este momento no recuerdo, ya tiene varios años. Sí. La perspectiva estable se ratificó en marzo. En ese momento mencionamos algunos de los aspectos que pudieran presionar a la baja la calificación. Uno muy importante, que pudiera ser incluso más de percepción, es un debilitamiento en la consistencia y credibilidad de la política macroeconómica. ¿No? Otros de los elementos, pues sí tienen que ver con un deterioro en la economía, que pudiera provenir de un cambio radical en lo que es la aplicación de las reformas estructurales que se han llevado a cabo. Y también, aunque lo vemos poco probable, pero un resultado desfavorable en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que tenga repercusión en lo que es la inversión y el crecimiento económico, también podría ser un elemento que presione a la baja la calificación. Y como te decía, una tendencia alcista de la relación de la deuda como porcentaje del PIB. Claro, esto, digamos, en el horizonte y previendo cambios, pues supongo que por lo que mencionas, salvo que ocurra algo muy extraordinario de aquí al 1 de diciembre, no habrá modificación en la calificación, pero pensando en enero, febrero, cuando ya tendremos presupuesto, más señales con respecto al Telecán, etcétera, ¿consideran que de haber cambios, como ya lo señalabas, es en ese tiempo en el que se daría una modificación de la calificación o ratificación?
Pues yo supongo que un cambio en la calificación, de hecho es probable que antes de que termine el año nos pronunciemos respecto a la calificación y sí estimamos que sea en el sentido que mencionas, es decir, que se mantenga con perspectiva estable en el mismo nivel de BBB+. Y conforme se vayan percibiendo las señales ya más contundentes de la próxima administración, yo supongo que durante el primer trimestre o más tardar el segundo trimestre del próximo año, ya se podría tomar una acción de calificación que esté relacionada con las primeras señales de la próxima de la administración entrante. Por supuesto. Entonces este año tendríamos probablemente una acción de calificación en términos de mantener lo que actualmente hay, BBB+, con perspectiva estable. Sí, es lo que se esperaría para el resto del año, tomando en cuenta pues cómo estaría heredando la siguiente administración la situación económica, financiera, fiscal, energética que deja la administración actual del presidente Peña Nieto. Claro. Gerardo, estoy hablando esta mañana con Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México. ¿Cómo ponderan el tema internacional, Telecán, etcétera, con respecto a la disciplina fiscal? ¿Qué sería más relevante en la óptica de Fitch? Bueno, ambos temas son relevantes. Quizás la disciplina fiscal tiene un efecto inmediato en lo que es el manejo de deuda pública, ¿no? Porque si hubiera algún desequilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno federal, pues esto de alguna manera tendría que fondearse y pues México tiene acceso a los mercados internacionales como para contratar deuda de manera muy rápida. Sin embargo, también lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, aunque en nuestra expectativa es que se dé una negociación que en términos generales sea favorable, si sucediera la salida de alguno de los miembros del tratado, o cambios desfavorables en lo que tendrá que ver con el acceso al comercio en Estados Unidos por parte de México, esto repercutiría necesariamente en la atracción de inversión, la generación de empleo y muy probablemente en el crecimiento económico, que el crecimiento económico pues sí es una limitante, ha sido constante, pero no ha sido lo que se esperaría para una economía como México, y si tuviéramos un efecto negativo en el crecimiento, pues esto también podría repercutir en la calificación, aunque no sería a lo mejor tan inmediato como un desequilibrio fiscal. Claro. Pues Gerardo, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings en México.